Hola, buenas noches. El miércoles pasado, Carlos contó la historia de José el soñador, el que interpretando los sueños del faraón salvó a Egipto de morir de hambre y también al pueblo de Israel llevándolos a vivir a Egipto. Con la historia de José y el pueblo de Israel asentado en Egipto, se termina el primer libro del Pentateuco, llamado Génesis. Si recuerdan, cuando empezamos a estudiar la Biblia dijimos que estaba dividida en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y dijimos que la primera parte del Antiguo Testamento se llama Pentateuco, porque está compuesta por 5 libros. Fue Moisés, inspirado por Dios, quien escribió estos primeros 5 libros de la Biblia. Moisés tal vez sea la persona más importante de todo el relato bíblico del Antiguo Testamento. Si no fuera por Moisés, no sabríamos nada de lo que pasó en el Génesis acerca de toda la creación. Y además, Dios lo usó para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y para encaminarlos a la tierra prometida, que era el lugar donde Dios quería que el pueblo de Israel viviera. Además, una de las cosas más importantes que Dios le otorga a Moisés es la entrega de la tabla de los 10 mandamientos. Moisés fue el que los recibió y por medio de Moisés la mayoría de los países de este mundo hoy basan sus leyes en esos 10 mandamientos. Fue la persona que Dios usó más grandemente y una de las cosas que descubrimos en la Biblia es que Dios elige a personas reales, tal cual son, con todas sus fallas y con todos sus errores, y también con sus pecados. Esta es una de las cosas que demuestra que la Biblia es real, porque si Dios hubiera elegido a gente perfecta, todos veríamos la vida cristiana como algo inalcanzable o solo para superhéroes. Pero la Biblia, habla de personas comunes y reales. Esto a nosotros nos tiene que dar ánimo, porque si Dios pudo usar a alguien como Moisés, que era tartamudo, era gruñón, era agresivo, al punto tal de violencia que asesinó a una persona, si Dios lo usó a él, nos puede usar también a nosotros con todos nuestros defectos. Una de las cosas que el mensaje de Dios está diciéndonos hoy es que Él nos quiere usar a cada uno de nosotros, quizás aún en medio de nuestras debilidades y pecados, y también en el lugar de pecado donde crecimos y nos formamos. Porque Moisés nació y creció en Egipto, y por eso se podría decir que su abuelo era el faraón y que su cultura se basó en la idolatría y en el poder. Haciendo un repaso de la historia, todo empieza con Abraham. Dios hace un pacto con Abraham y le dice que vaya a una tierra desconocida, y cuando hace ese pacto le dice que su descendencia va a ser tan numerosa como las estrellas del cielo y que van a ser una gran nación. De Abraham nace Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Y a Jacob, después de un encuentro con Dios, le cambia el nombre y pasa a llamarlo Israel. Jacob, o Israel, tiene 12 hijos, y de sus 12 hijos se formaron las 12 tribus de Israel. Pero si recordamos la enseñanza del miércoles pasado, cuando Carlos habló de José, los 2 hijos menores de Jacob eran los hijos de la esposa que Jacob amaba, que era Raquel. Raquel le dio solo 2 hijos, José y Benjamín. Y Raquel muere en el parto del más chiquito, que es Benjamín. Como José tenía sueños y era el favorito de su padre, de Jacob, sus hermanos mayores, que eran 10, por la bronca que le tenían, lo vendieron como esclavo a Egipto. José en Egipto, gracias a la interpretación
de los sueños, logra el cargo más importante en la administración de Egipto, como si fuera hoy un ministro de Economía. José era el segundo en poder de mando después del faraón. Cuando el pueblo de Israel pasa hambre por la sequía, Jacob envía a sus 10 hijos mayores a pedir comida a Egipto. Y ya Carlos relató la historia de cómo José perdona a sus hermanos, los que lo habían vendido, y se los lleva a vivir a Egipto, donde él era el gobernador. Todo el pueblo de Israel queda asentado a partir de ese momento en Egipto. Y pasan los años y prosperan tanto los hebreos que comienzan a multiplicarse, a crecer en número, y tanto que ya la gente egipcia no recordaba de dónde había llegado esos israelitas. Ya nadie se acordaba tampoco de José, ni recordaban que José les había salvado el país de Egipto, y empiezan a quejarse de los israelitas. Los egipcios se quejan tanto de los judíos que llega a oídos del faraón. Entonces el faraón decide empezar a matar a todos los niños varones del pueblo judío que nacieran, arrojándolos al río Nilo para que los cocodrilos se los coman. El faraón empieza a matar niños judíos y es ahí donde comienza la historia de Moisés. Este segundo libro del Pentateuco se llama Éxodo. El primero que vimos se llamaba Génesis porque relataba la creación, y este segundo se llama Éxodo porque va a relatar la fuga del pueblo judío de Egipto hacia la tierra prometida por Dios. Dice Éxodo 2 del 1 al 10. Voy a leer tal cual el texto de la Biblia. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Y la hija del faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó una criada suya para que la trajera. Al abrirla vio al niño, y he aquí el niño lloraba, y le tuvo compasión, y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: ¿quieres que vaya y te llame a una nodriza de las hebreas para que te críe al niño? Y la hija del faraón le respondió: sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer lo tomó y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón y vino a ser hijo suyo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. La hermana mayor de Moisés, llamada Miriam, lo seguía por toda la orilla del río, y cuando escucha que la hija del faraón dice que es un niño hermoso, pero que no lo puede cuidar ella le dice que conoce a una señora judía que le puede ayudar. Y la gracia de Dios hizo que la mamá de Moisés terminara cuidando a su propio hijo. Pero luego Moisés crece como nieto del faraón, educado en el palacio con toda la autoridad y todas las riquezas, mientras que el pueblo de Israel era esclavo. Él estaba lleno de comodidades, y es ahí donde sigue la historia. Continúa el relato de Éxodo 2, ahora del 11 al 22, y dice: y aconteció que en aquellos días, crecido ya Moisés,
salió donde sus hermanos y vio sus duros trabajos, y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que peleaban, y dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? Y él respondió: ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés se asustó, pensando que la cosa se había sabido, y dijo: ciertamente se ha divulgado el asunto. Cuando el faraón se enteró del hecho, buscó a Moisés para darle muerte, pero Moisés huyó del faraón y se refugió en el país de Madián, y allí se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de allí, pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron, su padre dijo: ¿por qué habéis vuelto tan pronto hoy? Respondieron ellas: un egipcio nos ha librado de las manos de los pastores, y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Y él dijo a sus hijas: ¿y dónde está? ¿Por qué habéis dejado al hombre? Invitadlo a que coma algo. Moisés accedió a morar con aquel hombre, y él le dio a su hija Séfora a Moisés, y ella dio a luz un hijo, y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo: peregrino soy en tierra extranjera. Moisés mató a un hombre y se convirtió en un asesino, y estuvo en el desierto 40 años sin cosecha y sin fruto, y todo porque lo hizo a su manera. Dios nunca bendice lo que Él no nos manda hacer. Si Dios no nos ha dicho que hagamos ciertas cosas, no lo va a bendecir. Moisés se creyó justiciero matando al egipcio que maltrataba a un judío, pero esa no era la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros hacemos cosas que creemos que son buenas, pero Dios nunca nos mandó a hacerlas, y no encontramos recompensa cuando actuamos en la carne. Cuando actuamos en la carne, siempre algo va a salir mal. Moisés tuvo buena intención en defender a alguien de su propia raza, pero no obró como un hombre del pueblo de Dios. Obró sin misericordia por la vida, lo que probablemente aprendió como egipcio. Moisés no estaba preparado todavía para conocer a Dios y discernir su voluntad, y actuó desde la carne porque todavía no conocía a Dios. Pero después de haber pasado 40 años lejos de Egipto, Moisés tuvo un encuentro con Dios, y cuando regresó para rescatar a su pueblo de la esclavitud, ya lo hizo con la presencia y con la bendición de Dios. Sabemos que la voluntad de Dios y el tiempo de Dios son perfectos y que debemos esperar siempre su tiempo, cumpliendo su voluntad. La historia de Moisés es que llegó al punto donde cada uno tiene que tomar una decisión, y Moisés empezó un proceso en que quiso seguir a Dios, pero lo empezó a hacer con su naturaleza y sus fuerzas. Y esa es una de nuestras debilidades. Nosotros empezamos a tratar de hacer las cosas de Dios, pero lo hacemos a nuestra manera. Tenemos buenas intenciones, pero no nos sometemos a Dios. A veces hacemos como que buscamos la voluntad de Dios, pero la queremos aplicar a nuestras propias intenciones, y no es así como funciona. Hay que descubrir primero cuál es la voluntad de Dios y luego someternos a ella. Vamos a leer ahora en la Biblia, en Éxodo 3, que dice así:
Y Moisés apacentaba el rebaño de su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí, la zarza ardía en fuego y no se consumía. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora para ver esta maravilla, ¿por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces él le dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Y ahora he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ve y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo: ciertamente yo estaré contigo. La señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Moisés confió en Dios y regresó a Egipto. Moisés y su hermano Aarón fueron a ver al faraón y le pidieron que dejara que los israelitas fueran libres y salieran de Egipto. Pero el faraón se enojó y se negó y obligó a los israelitas a trabajar aún más. Por causa de que el faraón no escuchó a Dios, los egipcios fueron maldecidos con terribles plagas. Primero, toda el agua de Egipto se convirtió en sangre. Y entonces Moisés le pidió al faraón otra vez que dejara ir a los israelitas, pero el faraón dijo que no. Entonces el Señor envió ranas que estaban por todas partes. Faraón dijo que dejaría ir a los israelitas y las ranas se iban. Yahvé hizo que las ranas se fueran, pero el faraón no dejó ir a los israelitas, y el Señor entonces envió piojos y moscas. Luego todo el ganado de los egipcios murió, pero no murió ninguno de los animales de los israelitas. Después a los egipcios les salieron llagas y úlceras dolorosas por todo el cuerpo. También llegó a Egipto una gran tormenta con granizo y fuego, que causó una terrible destrucción, pero el faraón todavía no dejaba ir a los israelitas. Entonces el Señor envió langostas, que se comieron toda la comida del pueblo. Luego hubo 3 días de oscuridad. Durante muchas de las plagas, Faraón prometía dejar ir a los israelitas y las plagas se detenían, pero siempre mentía. Después de 9 plagas diferentes, Faraón todavía no dejaba ir a los israelitas. El Señor entonces le dijo a Moisés que vendría otra terrible plaga. Yahvé guió y protegió a los israelitas mientras esperaban su libertad. Pero el faraón no quería liberar a los israelitas, así que el Señor le dijo a Moisés que enviaría una última plaga. Moriría el primogénito de toda familia en la tierra de Egipto,
incluso el primogénito de sus animales. Dios les prometió que si los israelitas seguían sus instrucciones, la plaga pasaría de ellos y no los tocaría. El Señor dijo a los israelitas que debían conseguir un cordero que no tuviera ningún defecto. Debían tener uno por cada familia. Y el día 14 del mes, por la tarde, lo tenían que sacrificar y con la sangre del cordero tenían que rociar el marco de la puerta donde lo comieran. Esa noche comerían la carne asada con pan sin levadura y verduras amargas. Y mientras comían y bebían, debían estar vestidos y listos para dejar sus casas. Y les dijo que si los israelitas hacían estas cosas, su primogénito estaría a salvo. Esto lo encontramos en Éxodo 12. Como el Señor le advirtió, vino la plaga, y todos los primogénitos de Egipto murieron, incluso el hijo mayor del faraón. Pero la plaga pasó por alto cada casa que tenía la sangre del cordero en el marco de la puerta, y los primogénitos de los israelitas se salvaron. Cuando el faraón vio a su propio hijo muerto a causa de esta plaga, dijo a Moisés y a Aarón que tomaran a todos los israelitas y salieran de Egipto. Los israelitas partieron, pero el faraón estaba tan enfurecido que reunió a su ejército y a sus carros y los persiguió a los israelitas. Los israelitas acamparon junto al Mar Rojo. Pronto Faraón y su ejército los alcanzaron. Cuando los israelitas vieron venir a los egipcios, tuvieron miedo, pero Moisés dijo a los israelitas que el Señor los protegería. Eso está en Éxodo 14. Cuando los egipcios se acercaron, Dios dijo a Moisés que levantara su vara. Moisés lo hizo y Dios separó las aguas del mar. Los israelitas cruzaron el mar sobre tierra seca y escaparon del faraón y de su ejército. El ejército egipcio persiguió a los israelitas. Cuando todos los israelitas estaban a salvo del otro lado del mar, el Señor dejó que volviera el agua y el ejército del faraón se ahogó en el mar. Moisés y los israelitas iniciaron entonces su viaje por el desierto para alcanzar la tierra prometida. La historia de Moisés aplicada a nuestra vida tiene un paralelismo muy grande con la vida del cristiano. Aunque todos venimos de Dios y fuimos hechos a su imagen, crecemos y nos educamos en un mundo materialista, violento y lleno de idolatría. Aprendemos a idolatrar el dinero, la fama, el poder, la estética, hasta que de pronto algo se revela en nuestro interior y nos damos cuenta de que no es esto lo que somos y comenzamos a buscar a Dios. Pero en esa búsqueda de Dios pesa tanto nuestra naturaleza humana que aunque lo buscamos a Él, nuestras buenas obras siguen siendo de la carne. En Moisés se despierta su esencia judía cuando ve a un egipcio maltratar a su hermano de raza, pero no reacciona como alguien del pueblo de Dios, sino como un egipcio violento y mata al agresor. Y después el faraón mismo, que era como su abuelo, trata de matarlo a él. Esto a Moisés le costó convertirse en un fugitivo, huyendo al desierto y formando parte de una familia donde también era forastero. Terminó cuidando las ovejas de su suegro, cuando había sido educado para ocupar puestos de poder en un palacio. Así fue que debió tener tan baja autoestima que cuando Dios lo llamó para liberar a su pueblo, Moisés lo primero que dijo fue: ¿quién soy yo para acudir al faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Y además era tartamudo y ya tenía 40 años. Pero Dios le dijo: yo estoy contigo. A nosotros también nos pasa que nos equivocamos y nosotros mismos nos descalificamos. Nosotros mismos pensamos que ya Dios
nunca nos va a utilizar por el pecado que cometimos, por el fracaso que tuvimos, por la crisis que pasamos. Y sin embargo, hay algo hermoso para entender a través de las Escrituras y algo especial que aprender, y es que Dios, cuando nos perdona, nos da nuevas oportunidades porque Él está siempre con nosotros, porque somos sus hijos y nos ama. Él tiene un plan para nosotros, un plan que nos involucra, y es un plan que va a llevar a cabo a través de nuestra vida, si nosotros nos disponemos a cumplir su voluntad. Hay un principio en el Nuevo Testamento que se encuentra en Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Cristo quien me fortalece, y yo todo lo puedo en Él. Esta palabra es palabra de Dios y dice la verdad, y dice todo, y todo es ilimitado. Dios quiere que sus hijos impacten al mundo. Jesús dijo: he venido a encender un fuego en la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Moisés de la nada impactó al mundo obedeciendo a Dios, siendo un reo fugitivo y siendo forastero en tierra extranjera. Pero Dios estaba con él y solo necesitó a Dios para poder liberar a toda una nación. Esta es una verdad manifestada en la historia que acabamos de leer. Dios quiere usarnos a ustedes y a mí. Dios hoy, más que nunca, necesita rescatar a su pueblo de la tiranía del enemigo. El mundo está bajo el poder del maligno. Drogas, corrupción, asesinatos, guerras, violencias, abusos, violaciones. Y Dios quiere salvar a sus hijos. Hoy a todos nos llama como llamó a Moisés y nos dice que Él está con nosotros. Dios nos dice que no importa si venimos fallados, si cometimos errores, si creemos que no servimos para nada, porque Él está con nosotros. Y nosotros, todos los que estamos hoy acá, en este grupo, venimos de pasar un desierto. Pero es justamente en ese desierto y en esa soledad donde empezamos a buscarlo y donde Dios se hizo presente en nuestra vida. Jesús, antes de enfrentar su misión, pasó 40 días en el desierto. Moisés pasó 40 años en el desierto. Cuando vemos su historia, nos damos cuenta de que aunque Moisés no lo sabía, Dios lo había estado preparando para esa hora. Y aunque nosotros no nos damos cuenta, Dios nos ha estado preparando para este momento en la vida, para utilizarnos en el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Cuando Moisés le pone excusas al Señor por las que él considera que no puede, Dios le pregunta: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara, solo tengo una vara. ¿Cuántos años había cargado Moisés esa vara? Seguro que 40 años. Y es interesante porque esa vara que él tenía en sus manos, que quizás parecía insignificante para otra cosa o para el servicio de Dios y era simplemente utilizada para guiar a las ovejas, ahora Dios la iba a utilizar para hacer los hechos más portentosos que relata la Biblia. Con esa vara fueron tocadas las aguas del Nilo y el río se convirtió en sangre. Con esa vara Moisés fue a la corte del faraón y al lanzarla sucedió que se convirtió en una serpiente que se tragó a todas las serpientes de los encantadores y hechiceros que estaban en la corte del faraón. Eso lo leemos en Éxodo 7:8. Con esa vara, cuando Moisés la levantó, fueron divididas las aguas del Mar Rojo y el pueblo pasó en seco el lecho del mar. Es maravilloso pensar en esto porque
la misma pregunta nos puede hacer hoy Dios a nosotros. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos para que Dios te pueda usar? A lo mejor nuestra respuesta sea nada. En mis manos no hay nada, están vacías, no tengo nada. Pero Dios puede decirte, estás lleno de experiencias porque venciste muchas crisis. Dios conoce tu vida. Dios sabe de tu trabajo, sabe de tus estudios, sabe de tus heridas, sabe de tu dolor. Dios sabe de tus fracasos y tal vez tu experiencia pueda servir para que alguien tenga un mejor futuro, porque cualquier circunstancia que hayamos pasado en la vida nos capacita para auxiliar a otros. Cualquier circunstancia que nos haya tocado vivir nos da la experiencia para ayudar a otros. Moisés sabía cómo pensaban los egipcios. Dio sus primeros pasos en la corte del faraón, conocía su idioma y sus costumbres. Por eso Dios lo estaba mandando para que fuera delante del faraón a esa corte a pedirles que dejaran en libertad a su pueblo. ¿Quién mejor que él lo podría hacer? Pero además, Dios usó los 40 años de experiencia en el desierto, pastoreando ovejas, buscando pastos para las ovejas, buscándoles agua. Moisés conocía cada recoveco del desierto. ¿Quién mejor para guiar al pueblo, a su pueblo, a millones de israelitas por el desierto, para llevarlos a la tierra prometida? Toda la experiencia que Moisés tenía desarrollada en 40 años en ese lugar iba a ser puesta al servicio de Dios. Dios nos está llamando hoy a través de esta enseñanza para que pongamos nuestras crisis y nuestra experiencia al servicio de Dios. Nos llama a descubrir todo lo que podemos hacer con nuestra vara, con lo más simple y humilde que tenemos, pero que bajo la voluntad de Dios puede mover millones de voluntades y puede llevar a muchos a alcanzar la salvación y la tierra prometida que Jesucristo ya ganó para todos. Sinceramente, pienso que estamos transitando el final de los tiempos. Ojo, esto es mi sentir, pero creo que somos la generación que va a estar presente en la segunda venida de Jesucristo, cuando Cristo venga a levantar a su iglesia. Si esto es así, el tiempo apremia para llevar a más al único camino de salvación que es Jesucristo, porque no hay otro. Como dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto es palabra de Dios.